Esta semana en nuestro recopilatorio de noticias hablaremos del lanzamiento sorpresa de WatchOS 9.6.1. Os contaremos más datos de la apuesta de Netflix por los videojuegos y os anunciaremos cuál será la primera gran alternativa al App Store en Europa. Hablaremos de los próximos chips A17 y M3 Ultra, de los cuales hemos conocido todos sus detalles y son espectaculares. También os diremos todo lo que se ha publicado esta semana sobre el Apple Watch de 10ª generación y las más que posibles características del futuro iPhone SE. Y terminaremos hablando de la nueva serie que llegará a Apple TV Plus con Leo Messi como protagonista. Muy buenas a todos amigos y bienvenidos a un nuevo recopilatorio de noticias Apple aquí en La Manzana Mordida. En los próximos minutos os voy a resumir todas estas noticias, pero antes quiero dar la bienvenida a los nuevos suscriptores de La Manzana Mordida Plus, que esta semana han sido José Francisco Rodríguez, José Luis Martínez, Nicolás Aliaga, Juan Carlos Acuña, Ernesto García, Iván Pérez, Pablo Ceretti y Zoilo Muñoz. De verdad, muchísimas gracias a cada uno de vosotros y por supuesto os animo a que visitéis lamanzanamordida.com si no estáis suscritos y os suscribáis porque de esta forma apoyaréis lo que hacemos y disfrutaréis de contenido extra como un podcast cada semana, cursos, acceso a nuestra comunidad de Telegram con el resto de suscriptores y donde podréis hablar con nosotros y por supuesto podréis participar también en los sorteos que realizamos cada mes. Precisamente en unos días vamos a regalar un Apple TV 4K y un Apple Watch SE a 2 de nuestros suscriptores, así que todavía estáis a tiempo si os apuntáis. Bueno, comenzamos. Este martes a las 7 de la tarde Apple liberó por sorpresa WatchOS 9.6.1, una actualización que no trae ningún añadido con respecto a 9.6, pero que arregla un problema que impedía el acceso a los datos de movimiento de las aplicaciones que utilizan la API del trastorno de movimiento, pues eso, para rastrear los temblores o los síntomas asociados a enfermedades como el Parkinson. Así que si no os habíais percatado de esta actualización, ya sabéis, revisad la app del Apple Watch en vuestro iPhone para poder actualizar. La semana pasada recordaréis que os hablaba de la app que Netflix había lanzado en la App Store para jugar a videojuegos en la televisión usando vuestro iPhone como controlador. Os comenté que el comunicado de Netflix podía caer en cualquier momento para explicar sus planes de una forma más concreta y sí amigos, ese comunicado ya ha llegado. En él anuncia que van a llevar los videojuegos que ahora mismo incluyen en su suscripción y que se pueden disfrutar en smartphone y tablets a las televisiones y ordenadores. Comentan que se está implementando una beta limitada para un pequeño número de miembros en Canadá y el Reino Unido para que se prueben los juegos en televisores y que en las próximas semanas se podrá hacer lo mismo en PC y Mac a través de netflix.com. También han dicho que para estas pruebas van a usar dos juegos, Oxenfree y Molyneux Mini Adventure. Estos se podrán jugar tanto en la televisión usando el móvil con la app que han lanzado y en el caso de querer hacerlo desde el PC y el Mac podrá usarse el teclado y el ratón. Esta beta está destinada principalmente a probar la tecnología de transmisión de juegos y la app que sirve de controlador, así que veremos en las próximas semanas que van reportando los afortunados que hayan podido probarla. Y digo afortunados entre comillas porque yo todavía sigo sin verle mucho sentido a esta aventura de Netflix por el mundo de los videojuegos. Pero bueno, decidme en los comentarios si vosotros usaríais Netflix para jugar a videojuegos. Continuamos, vamos con una noticia importante. Desde hace ya algún tiempo venimos diciendo que Apple, y bueno, también Google, podrían verse obligadas a permitir tiendas de aplicaciones de terceros en sus dispositivos a partir de 2024 debido a la nueva ley de mercados digitales de la Unión Europea. Pues bien, ya sabemos la primera empresa que se ha postulado claramente como la primera gran alternativa y es nada más y nada menos que Setapp. Setapp es muy conocida desde hace tiempo por ser un servicio de suscripción de apps a cambio de una suscripción mensual de unos 10 euros al mes, ¿no? Bueno, nosotros en el canal ya hemos hecho algunos vídeos sobre este servicio, no sé si lo recordaréis, pero está muy bien porque las apps que incluyen dentro de su suite son muy buenas, ¿vale? Muchas de ellas por sí solas, si las comprásemos fuera de la tienda, por ejemplo en la web del desarrollador, prácticamente costarían mucho más. Por ejemplo, lo equivalente a 6 meses de suscripción en Setapp, pero con esa suscripción tienes acceso a todo el catálogo, o sea, está muy bien pensado el sistema. Desde Setapp aún no han explicado cómo va a funcionar esta nueva tienda, pero en la web de la compañía ya se ofrece la posibilidad de apuntarse a una lista de espera para recibir información del lanzamiento. Así que veremos si esto se acaba confirmando, que todo parece indicar que sí, solo depende de que Apple permita ya esa instalación o esa ejecución de apps o tiendas alternativas dentro del iPhone. Esto no sabemos si se va a aplicar solo en Europa o también lo van a poder disfrutar los usuarios de otras partes del mundo, porque la ley de mercados digitales solo afecta a Europa. Y claro, esto va a repercutir en los ingresos de la compañía y entiendo que a Apple no le gustará perder dinero. Por tanto, solo lo aplicará, entiendo, en los lugares donde está obligada a hacerlo.
Bueno, a estas alturas ya todos sabemos que los nuevos iPhone 15 Pro y 15 Pro Max van a equipar el chip A17 Bionic, mientras que los iPhone 15 y 15 Plus montarían el chip A16 que ahora mismo montan los iPhone 14 Pro y Pro Max. Lo que no sabíamos son las posibles especificaciones del A17 y gracias a Urreditor ya podemos deciros más cosas. Será un chip fabricado en un proceso de 3 nanómetros, esto ya es algo que os habíamos comentado, pero que contará con una CPU y GPU de 6 núcleos a una velocidad de 3,70 GHz. En cuanto a memoria, ambos modelos Pro contarían con 6 GB de RAM, que es la misma cantidad que los iPhone 14 Pro. Esta sería una LPDDR5 que es capaz de alcanzar los 6400 megabits de velocidad con un ancho de banda de 51,2 GB por segundo. Hubo rumores tiempo atrás de que, Apple a lo mejor podía subir hasta los 8 GB, pero parece que han desechado esta opción. Es cierto que si lo comparamos con muchos smartphones de la competencia, 6 GB pueden parecer poco hoy en día, pero iOS y Android funcionan de formas muy diferentes. ¿Alguno de vosotros ha echado en falta más RAM en su iPhone hasta el momento? Seguramente no. Y es que iOS es un sistema operativo que está muy pero que muy optimizado. Yo la verdad que tengo bastantes ganas de ver el rendimiento de este nuevo chip, sobre todo desde el lado de la eficiencia energética, porque se espera que sea un 35% más eficiente con respecto al i16, lo cual, por supuesto deberíamos notarlo al final del día con respecto a la batería. Tengo que hablar de los próximos Mac y más concretamente de los chips M3 Ultra que equiparán algunos modelos próximamente. Esta semana hemos conocido gracias a Bloomberg las especificaciones que tendría este nuevo chip y ojo porque son espectaculares. Se conocen al menos dos versiones, una versión base del M3 Ultra y otra más avanzada, ¿vale? Os comento las especificaciones de cada uno. La versión base contaría con una CPU de 32 núcleos, de los cuales 24 serían de rendimiento y 8 de eficiencia, y una GPU de 64 núcleos. La versión más avanzada contaría con la misma CPU de 32 núcleos y 80 núcleos de GPU. En resumidas cuentas, si lo comparamos con el M2 Ultra, os voy a poner ahora mismo en pantalla las especificaciones de los dos, del M2 Ultra y del M3 Ultra, veríamos un aumento importante en cuanto a los núcleos de rendimiento de la CPU. Y en cuanto a la GPU, la mejora no es tan grande, pero también se mejora al fin y al cabo. Además, según Mark Gurman, los próximos Mac con M3, los que van a salir ahora, podrían incluir cambios en la cantidad de memoria. Los modelos de MacBook Pro que Apple está probando internamente cuentan con 36 GB de memoria y 48. Ahora mismo, si nos vamos por ejemplo a la web de Apple, ninguno de los MacBook Pro con M2 se ofrecen con estas versiones de memoria. Nos dejan configurarlo en 16, 32, 64, 96. Así que, veremos con qué nos sorprende Apple en cuanto a las capacidades. Cambiamos de producto, nos vamos al Apple Watch. Y es que, según la newsletter de esta semana de Mark Gurman, Apple está preparando un importante rediseño para el Apple Watch, cuyo nombre en clave es Apple Watch X, y que se lanzará en 2024 para conmemorar el 10º aniversario del dispositivo. Este nuevo watch incluiría un nuevo sistema de fijación magnética para las correas y se espera que también sea más delgado que nunca. El cambio al sistema magnético dejaría por tanto también más espacio interno para la batería, lo cual podría suponer también un salto importante en cuanto a autonomía, y además estarían considerando también otras novedades, como por ejemplo una pantalla micro LED y sensores de presión arterial. Este rediseño representaría el mayor cambio visto en el reloj prácticamente desde su creación y se espera que tenga un impacto significativo, similar al que por ejemplo tuvo el iPhone 7 y luego el paso al iPhone 10, al iPhone X también, ¿no? Yo por ejemplo todavía recuerdo el iPhone 10 con mucho cariño porque es verdad que a nosotros nos despertó mucha ilusión. Era un gran cambio después de muchos años teniendo y manteniendo el mismo diseño del iPhone, y además supuso la incorporación de tecnologías nuevas como por ejemplo el Face ID. Entonces, veremos si este Apple Watch 10 o Apple Watch X cumple un poco más o menos también esas expectativas. Lo malo de esto es que si el Apple Watch del próximo año es el revolucionario, vamos a ponerlo entre comillas para que me entendáis, el Apple Watch de este año, el Apple Watch 9, en teoría, podría ser bastante continuista. En cualquier caso, os animo a que estéis suscritos al canal si no lo estáis. ¿A qué estáis esperando? Suscribiros. Más que nada porque vamos a subir un vídeo hablando a fondo del Apple Watch 10 la próxima semana, así que estad muy atentos. Hace unas semanas os comentábamos que el próximo iPhone SE se retrasaría a 2025 por los problemas de Apple con su propio módem 5G, el cual tienen intención de que, vaya equipado en este futuro iPhone. Esta semana, gracias a Urreditor, que como veis ha estado bastante activo, hemos conocido nuevos detalles de este próximo iPhone y ojo, porque no tiene mala pinta. De confirmarse sería bastante mejor de lo que yo esperaba. Este nuevo iPhone SE 4, como ya también os hemos ido diciendo, contaría con un diseño basado en el iPhone 14, Face ID y Notch, un puerto USB-C y ojo, aquí viene mi sorpresa, un botón acción, una cámara trasera de 12 megapíxeles y certificación IP67.
Con respecto al procesador, ya dependería mucho del año de lanzamiento, pero podría equipar el A16 o el A17, lo cual pues no estaría nada mal teniendo en cuenta que su precio sería más competitivo que el iPhone 14 o el iPhone 15. Y claro, con respecto a lo del botón de acción, esto es un poco por donde va mi sorpresa. Este se basaría en el mismo que veríamos en los iPhone 15 Pro, que nos permitirían pues configurar accesos rápidos a funciones y apps del sistema. Por ejemplo, podríamos pulsar y activar alguna función de accesibilidad, ejecutar un atajo de Siri, abrir la cámara rápidamente, activar la linterna, en fin, todas las opciones que se os ocurran y que nos dejen ajustar. Si os soy sincero, a mí me sorprendería ver este botón en el iPhone SE y no, por ejemplo, en el iPhone 15 normal. Digo esto porque según los rumores, los modelos Pro serían los únicos que contarían con este botón, al menos este año. A no ser que Apple, claro, nos sorprenda y lo incluyan en los 4 modelos. Así que, o bien es eso, ¿no? Que lo van a incluir en los 4 modelos y por eso lo tendría también el futuro iPhone SE, o eso es porque, para empezar, no se espera un iPhone SE hasta 2025, porque entonces ese botón de acción llegaría primero en los iPhone 16 normales, igual que van heredando siempre las cosas de los Pro del año anterior, y luego ya tocaría pues ver un iPhone SE con ese botón de acción, ¿no? En fin, veremos qué pasa, ¿no? Pero bueno, yo apunto más a que como mínimo hasta 2025 nada. Y si sois aficionados al fútbol, tengo buenas noticias. Apple ha anunciado una serie de 6 episodios sobre la llegada de Leo Messi a Estados Unidos y bueno, por supuesto, tratará también el impacto que está teniendo en el Inter de Miami y en la Major League Soccer. La serie va a estar producida además por varios ganadores de premios Emmy, así que tiene ahí un elenco de productores muy importante y desde luego yo creo que va a ser todo un éxito para Apple, porque ya solo con su fichaje ya ha doblado las suscripciones al Major League Soccer Pass, así que se espera que por supuesto pues la serie también sea de las más vistas de la plataforma, sin ninguna duda. Así que nada, estad muy atentos al canal porque cuando tenga fecha de estreno, que todavía no la han anunciado, aquí os lo contaremos. Y nada amigos, hasta aquí el repaso de las noticias de esta semana. Si os ha gustado ya sabéis, podéis dejar vuestro me gusta, dejadnos un comentario que siempre ayuda y por supuesto, si queréis apoyar nuestro proyecto, visitad lamanzanamordida.com y suscribiros, de verdad que nos haréis muy felices. Nosotros nos vemos en próximos vídeos muy pronto aquí, mañana mismo, si no pasa nada, porque ya sabéis, esto es La Manzana Mordida. Yo soy Fernando y prometo hacerlo. ¡Chao!